Me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 18, al continuar el estudio acerca del perdón. ¿Se acuerdan? Pedro había preguntado, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, pensando de que él estaba siendo más generoso que la mayoría de los judíos de su época, que solamente perdonaban hasta 3. Él duplicó esa cantidad y le agregó 1, y él pensaba que 7 sería un número bastante bueno y perfecto para perdonar, y suficiente para perdonar a su hermano. Pero el Señor Jesucristo le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y comenzamos a ver en cuanto a este tema del perdón, de que el perdón es ilimitado. Debemos perdonar ilimitadamente. Pero también empezamos a aprender que el perdón es un perdón experimentado, aquel perdón que nosotros tenemos que expresar para con aquella persona que nos ofende o que peca contra nosotros, debe ser un perdón experimentado, o sea, perdonamos porque hemos sido perdonados por Dios. Y me gustaría seguir estudiando la parábola que el Señor Jesucristo dio para enseñar estas verdades. En Mateo capítulo 18, vamos a comenzar en el versículo 23, donde dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndole de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar. Padre Celestial, todos nosotros hemos experimentado ofensas, injusticias, pecado hecho contra nosotros. Nos ha dolido. Hemos sufrido esas cosas, hemos sido víctimas. Pero Padre Celestial, pedimos que tú nos ayudes y nos capacites y nos des de tu gracia para poder perdonar a otros en esas ofensas, librarlos de esa deuda moral para con nosotros. Y que lo hagamos porque apreciamos todo el perdón y toda la libertad que tú nos has dado, porque nos perdonaste a nosotros en Cristo Jesús. Ayúdanos a ser perdonadores que apreciamos el perdón experimentado y que no sintamos que tenemos el derecho de guardar rencor, resentimiento o amargura por la gravedad de las cosas que han hecho contra nosotros o que hemos sufrido. Estas cosas te los pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí tenemos en Mateo capítulo 18 esta parábola que el Señor Jesucristo enseñó acerca del perdón. Tenemos algunas escenas aquí. Habíamos visto la primera escena, que era la escena del Señor y el siervo. Número 1, es la primera escena del Señor y el siervo. Y eso ya lo vimos, donde el siervo había tenido una gran deuda para con su señor, para con este rey.
y que había sido llamado a rendir cuentas y que era impagable esa deuda, pero que había recibido, porque le había suplicado a su Señor le tenga paciencia, que eventualmente se lo iba a pagar todo. El Señor, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda, lo libró y le dijo que no tenía que pagar nada, absolutamente ni un centavo. Le había perdonado toda la deuda. Y esa es la primera escena, pero Jesús pasa a la segunda escena, donde describe a este siervo que sale de la presencia del Señor aliviado, gozoso, tranquilo, en paz, que con libertad para volver a su familia y a contarle la noticia de lo que había experimentado, una liberación de una deuda exorbitante, y sale este siervo, pero en el camino se encuentra con un consiervo, y ese consiervo le debía dinero. Y entonces pasamos a esta segunda escena del siervo y su consiervo. Y digamos, como los dos son consiervos, ¿no? Pero por cuestión de la parábola voy a llamar al primero siervo y al segundo consiervo. Así siempre los vamos identificando, ¿sí? Y no nos mezclamos. Pero vamos a ver esta segunda escena, el siervo y su consiervo. Si la primera escena nos presenta la obtención de perdón, la segunda escena nos presenta la oportunidad del perdón, la oportunidad de perdonar. El siervo en esta parábola tiene la oportunidad de hacer con otro lo que fue hecho con él, tener misericordia y perdonar. Y saben que cada uno de nosotros experimentamos oportunidades para perdonar a nuestros prójimos. Los llamamos prójimos, o hermano, o amigo, familiar, quizás no los llamamos consiervo, pero tenemos la oportunidad. Y si hemos sido perdonados por Dios, tenemos no solamente la oportunidad, sino también la responsabilidad de perdonar a todos aquellos que nos injurian, que cometen injusticias contra nosotros, nos hieren, nos lastiman, o nos ofenden, o pecan contra nosotros. Y Jesús lo ilustra en esta segunda y la tercera escena de la parábola. En esta escena hay algunos elementos similares a la anterior, y asimismo hay otros elementos que muestran un gran contraste. Seguramente que ya lo notaron, ¿no? Comparación y contraste. La comparación, los dos tenían una deuda, ¿no? Los dos son deudores. Los dos llegaron a una rendición de cuentas. Se les exigió pagar la deuda. El acreedor pidió que se les pagase esa deuda, que se cancelase la deuda. Y los dos se postraron, rogaron por paciencia y prometieron pagar la deuda. Esas son las comparaciones, esas son las similitudes. Pero hasta ahí más o menos llegan las similitudes. Después hay contraste también. Hay una diferencia grande entre la primera escena y la segunda escena. Y esos contrastes los vemos en que en la primera escena el primer siervo tenía una deuda exorbitante. Debía, ¿se acuerdan? 60 millones de días de trabajo. O sea, como 150 mil millones de pesos. Mientras que la deuda del consiervo era pagable. Él debía, como dice la escritura aquí, él debía 100 denarios, 100 días de trabajo. Debía como, vamos a decir, por decir una cifra más o menos, debía como 250 mil pesos. Ahora, comparado a 150 mil millones de pesos, es algo pagable. Va a tomar su tiempo, va a tomar su esfuerzo, va a tomar su sacrificio, pero se puede pagar. Es razonable la deuda. El siervo salió perdonado, pero este segundo siervo, el consiervo, fue encarcelado. El primer siervo fue tratado con respeto,
con calma. El rey lo llamó, lo mandó a llamar para rendir cuentas, pero lo trató con respeto. Este consiervo fue maltratado, fue tratado, podríamos decir, con pasión. No digo pasión como si fuera algo apasionado, sino con muchas ganas, con una emoción de ira, de venganza, de enojo, de resentimiento. El primero era siervo del acreedor. Había una situación de autoridad sobre él, pero este era consiervo del acreedor. Era un par. Y esas son algunas de las diferencias. Vamos a ver la deuda. La deuda comparativamente no era tan grande. La deuda que otros tienen con nosotros es muchísimo más pequeña que nuestra deuda para con Dios. Porque recuerden, esta es una parábola, ilustra verdades espirituales. Este rey representa a Dios, el siervo soy yo, ¿sí? Somos cada uno de nosotros. Hemos recibido el perdón total de Dios. El consiervo es aquella persona que me lastima, que peca contra mí, que me ofende. Y su deuda para conmigo no es nada comparable a la deuda que yo tuve o tenía con Dios. Nuestra deuda con Dios es muchísimo más grande que la deuda que me deben a mí. Mi pecado contra Dios es muchísimo más grande que el pecado que cometen contra mí. Y lo vemos en el sentido que una persona peca contra nosotros menos veces que nosotros pecamos contra Dios, ¿no? Debemos entender que todo pecado, primero y principalmente, es un pecado contra Dios. O sea, si yo miento a una persona, peco contra mi hermano, ¿no? Pero también peco contra Dios. Si yo tengo un mal pensamiento, peco contra Dios. Si yo hago una acción equivocada, peco contra Dios. Si yo omito una bondad o un mandamiento que Dios me ordena, peco contra Dios. Todo pecado, primero y principalmente, es contra Dios. Entonces, ¿cuántas veces he pecado contra Dios? Se van acumulando todos mis delitos contra Dios y son muchísimas más veces que yo he pecado contra Dios que fulano o mengano han pecado contra mí. Cada vez que nosotros pecamos, lo hacemos contra Dios, pero no todas las veces que otro peca, peco contra mí, ¿no? Por ahí hay personas que pecan contra otro. Entonces fulano puede ser que peque contra mí, sí, puede hacer que peque 7 veces al día contra mí, pero también muchos de sus otros pecados son contra otras personas. Pero todos mis pecados son contra Dios. También nosotros somos seres creados, recibiendo las ofensas de otros, encima seres no solamente creados, sino caídos, ¿no? Somos criaturas caídas que reciben ofensas de otros, mientras que Dios es un ser infinito, el creador, el perfecto, recibiendo nuestras ofensas. Y por eso decimos que nuestras ofensas para con Dios, nuestra deuda para con Dios es muchísimo mayor que la deuda que otros tengan para conmigo. Cualquiera que sea esa deuda. Y podemos imaginarnos grandes pecados o injusticias que pueden hacer contra una persona. Pero no importa la cantidad de veces o la calidad o gravedad del pecado que hacen contra mí, siempre, 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 ese pecado contra mí es menor que el pecado que yo cometí contra Dios. Esa es la deuda. Eran 100 denarios, eran 100 días de trabajo. Era algo pagable, era algo menor, podríamos decir, en comparación a la deuda del primer siervo. Ahora, era una deuda, no se está diciendo, no se está minimizando esa deuda, era una deuda, pero era comparativamente menor. Pero vamos a ver el deudor, este consiervo. Dice en el versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, ¿sí? O sea, este rey tenía muchas personas que trabajaban para él, muchos siervos que tenían,
Habíamos visto la semana pasada que probablemente este era un funcionario del gobierno y había muchos funcionarios del gobierno. Entonces este era un consiervo.